Hola a todos, bienvenidos a Tutorías Medicina Interna. Soy Andrés Felipe Flores. El día de hoy vamos a hablar de hipertensión pulmonar, un tema que la primera vez que uno trata de abordarlo puede parecer bastante difícil porque hay múltiples definiciones, escalas pronósticas y demás, pero que trataremos de resumirlo de la mejor manera posible. No olviden dejar en los comentarios qué tal les pareció el video, qué dudas tienen y qué otros temas les gustaría que grabemos para ustedes. Les recuerdo que estamos subiendo por lo menos un video a la semana. Si quieren estar al tanto de cada que subimos un video, no olviden suscribirse y darle a la campanita. Por último, les comento, como algunos de ustedes ya saben, que tenemos una nueva página de Instagram, @tutorías medicina interna. Los invito a seguirnos. A través de esta página no solo estamos notificando cada que subimos un video, sino que estamos compartiendo con ustedes casos clínicos, electrocardiogramas, gases arteriales y muchas otras cosas de contenido académico para que podamos aprender muchísimo más todos juntos. Además, a través de esta página son ustedes quienes van a decidir el tema del video de la próxima semana. No siendo nada más, vamos adelante con el video. Vamos a empezar entonces con este tema que es hipertensión pulmonar. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es definirlo. Y la hipertensión pulmonar la podemos definir como una elevación de la presión arterial media de la circulación pulmonar, entendiendo esa elevación como un valor de presión arterial media superior a 20 milímetros de mercurio. Hay que saber que son muchísimas las etiologías que pueden llevar a hipertensión pulmonar, como vamos a ver a continuación, y todas, absolutamente todas, pueden llevar a complicaciones y a la muerte. Por eso es importante, digamos, su diagnóstico para hacer un adecuado manejo de la patología. De pronto algunos pensarán de entrada, como yo tenía entendido que era más de 25 milímetros de mercurio, porque es la definición más clásica que existe de hipertensión pulmonar. Sin embargo, resulta que esta definición de más de 25 milímetros de mercurio es arbitraria. Entonces, en el último consenso que se hizo al respecto de lo que es la clasificación hemodinámica de la hipertensión pulmonar, dijeron: no, hagamos esto un poco más objetivo, que no sea algo arbitrario de que por encima de 25, y se pusieron a buscar realmente cuánto era una presión arterial pulmonar normal y a partir de cuándo se consideraba alto, cuándo aumentaba la mortalidad y las complicaciones, y a partir de ese consenso es que surge que la hipertensión pulmonar se va a definir como una presión arterial media pulmonar superior a 20, no a 25. Sin embargo, esto no quiere decir que a todos los pacientes entre 20 y 25 haya que manejarlos. Hay que valorar, como vamos a ver ahorita, su etiología, y dependiendo de eso vamos a variar qué es lo que se le hace a cada uno de los pacientes. Entonces la definición cambia, ya no es 25, que es lo que se sigue hablando muchas veces en el hospital, sino que es una presión arterial media pulmonar por encima de 20 milímetros de mercurio. La hipertensión pulmonar históricamente se ha clasificado en 5 grupos, que son los 5 grupos de la OMS. El grupo 1 es la hipertensión pulmonar arterial, es decir, donde hay un problema propiamente de las arteriolas pulmonares que están llevando a esa elevación de la presión arterial media pulmonar, que es la que clásicamente se conoce como hipertensión arterial pulmonar o hipertensión pulmonar precapilar. El grupo 2 es el que tiene la disfunción ventricular izquierda o la hipertensión pulmonar secundaria a falla cardíaca, que sería la famosa hipertensión pulmonar postcapilar. El grupo 3 es el debido a una neumopatía crónica o hipoxemia. Recuerden que el pulmón es el único sitio del cuerpo donde, frente a la hipoxia, lo que ocurre es vasoconstricción. En el resto del cuerpo vasodilatamos. Sin embargo, en el pulmón se vasoconstriñe para generar reclutamiento de otros alvéolos. Sin embargo, si está sufriendo todo el pulmón y en todo el pulmón hay hipoxia, pues se hace una vasoconstricción generalizada, una vasoconstricción hipoxémica, y eso lleva a un aumento de la presión arterial media pulmonar. El grupo 4 es debido a neumopatía tromboembólica crónica, y el grupo 5 es actualmente se llama como causa multifactorial no clara, así es como lo definió la nueva definición, que antes es como hablábamos como misceláneas. Entonces mire cómo hay varias clasificaciones o hay varios subtipos dentro de cada uno de los grupos según este último consenso que existe de hipertensión pulmonar. En el grupo 1, que era la hipertensión pulmonar arterial, tenemos la idiopática, la genética, la inducida por drogas y toxinas, las asociadas a VIH, hipertensión portal, enfermedades de tejido conectivo y así. En la que es debido a falla cardíaca izquierda, sí, pues es debido a falla cardíaca, todo lo que sean causas de falla cardíaca. La que es debida a neumopatías, pues pueden ser neumopatías obstructivas, pueden ser neumopatías restrictivas, pueden ser otro tipo de neumopatías y demás. La debida a
digamos, obstrucciones de la arteria pulmonar, que quizás este es un nombre que cambia un poco. Yo les había dicho tromboembólica crónica, que es el que se sigue mencionando clásicamente, pero la última definición propiamente dice es de obstrucción arterial pulmonar, porque puede ser tromboembólica crónica o puede ser otro tipo de obstrucciones arteriales pulmonares. Y la que no es clara la etiología o que se debe a etiologías multifactoriales, tenemos desórdenes hematológicos, desórdenes sistémicos y metabólicos, otras y alteraciones congénitas cardíacas complejas. En cuanto a la fisiopatología, si bien la fisiopatología cambia un poco dependiendo de cuál sea el grupo del que estemos hablando, podríamos decir que en general la hipertensión pulmonar se eleva por alguna de estas tres cosas. Perdón, la presión pulmonar se eleva por alguna de estas tres cosas. Aumento en la resistencia vascular periférica, en donde podemos tener todo lo que es vasculopatía y disminución del calibre de los vasos, y aquí tenemos por ejemplo lo que sería la trombosis en la del grupo 4 y la vasoconstricción hipóxica en la del grupo 3. Todo lo que genere un aumento en el flujo o hiperflujo pulmonar, donde tenemos shunts, cirrosis, malformaciones arteriovenosas o fístulas arteriovenosas, y todo lo que lleva a un aumento en la presión venosa, donde tenemos la afección del ventrículo izquierdo, cirrosis, anemia, malformaciones arteriovenosas, entre otras. Entonces, sea porque aumenta la resistencia, porque aumenta el flujo, porque aumenta propiamente la presión venosa, el paciente en algún momento va a llegar a desarrollar su hipertensión pulmonar, que es, digamos, de lo que estamos hablando en estos momentos. En cuanto a la presentación clínica, podemos hablar de síntomas y signos relacionados con esta patología. En cuanto a los síntomas, podemos hablar de una disnea de esfuerzos que va evolucionando, es decir, un paciente que inicialmente es una disnea increciendo, por así decirlo, es decir, que primero se ahogaba con harta dificultad, luego cada vez con menos y finalmente puede llegar a lo que es la disnea en reposo, y esa va a ser como la historia natural de qué tan grave está la hipertensión pulmonar en ese paciente. También puede haber síncope por fenómenos hipoxémicos que llevan a hipoperfusión cortical transitoria. Puede haber dolor torácico y puede haber edema de miembros inferiores debido a que se genera una falla cardíaca del lado derecho. Recuerden que cuando uno tiene un problema pulmonar y hay una hipertensión pulmonar, eso quiere decir que aumenta la poscarga del ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho, la verdad, no responde muy bien a cambios de presión. Sí a cambios de volumen, pero no a cambios de presión. Entonces el ventrículo derecho empieza a fallar y eso lleva a congestión sistémica. Secundario a eso, entonces podemos tener signos de dificultad respiratoria. Entonces podemos tener retracciones subcostales, intercostales, supraclaviculares y demás. Un S2 reforzado, es decir, hay un aumento en el tono del S2. Usualmente lo normal es que el S1 sea más fuerte que el S2, pero aquí tenemos un S2 que casi que se iguala al S1 o incluso en ocasiones puede ser superior, precisamente debido a este aumento en la poscarga que genera un cierre más fuerte de la válvula pulmonar. Un desdoblamiento permanente del S2, porque uno al tener una hipertensión pulmonar tiene una sobrecarga del ventrículo derecho y por ende el ventrículo derecho siempre se va a demorar más que el izquierdo en cerrar la válvula pulmonar. No va a tener y no va a generar estos cambios, digamos, con la inspiración y la expiración. El paciente todo el tiempo va a estar desdoblado. Entonces tiene un desdoblamiento permanente del S2. Eso no quiere decir que sea un desdoblamiento fijo, ¿no? Es decir, si hay algo de cambios con la inspiración y la expiración, pero siempre va a estar desdoblado. ¿Sí? Si quieren ir un poquito más a fondo, ahí está el video de auscultación. Igual tenemos planeado subir un video de auscultación próximamente como más detallado. Falla derecha. Todo lo que sean signos de falla derecha, hepatomegalia, ingurgitación yugular, edema y demás. Y el resto va a ser pues dependientes de etiología. Si tiene falla cardíaca, otros signos de falla cardíaca. Si tiene alguna manifestación sistémica como por ejemplo una esclerodermia, pues vamos a tener todo lo otro que pueda tener la esclerodermia, calcinosis cutis, infección esofágica. Lo demás va a ser dependiendo de cuál sea la etiología dentro de esos 5 grupos que mencionamos, dentro de los cuales se clasifica la hipertensión pulmonar. Hay una clasificación para saber la severidad de la disnea de la hipertensión pulmonar que más o menos es como un NIHA pero de la hipertensión pulmonar, y esta clasificación la traigo aquí a colación es porque con base en esta clasificación es que se define el manejo de los pacientes, sobre todo de los pacientes de hipertensión arterial pulmonar, de hipertensión pulmonar arterial, perdón, que son los del grupo 1. Entonces tenemos una clase 1 que son los pacientes que tienen hipertensión pulmonar pero que no resulta en limitaciones de la actividad física, es decir, el paciente normal como nosotros. El grupo 2 es el paciente que tiene una leve disminución o limitación en la actividad física estando bien en el reposo. El grupo 3 es el paciente que tiene una marcada limitación en la actividad física, pero actividades menores a las ordinarias como vestirse y cosas por el estilo le generan síntomas. Y el grupo 4 es el que tiene síntomas en el reposo.
¿Listo? Entonces es importante tener eso en cuenta. Básicamente es un NIHA, solo que de síntomas de hipertensión pulmonar. Entonces tenganla en mente, sobre todo ahorita que pasemos a hablar del manejo. Continuando con la presentación clínica, en el electrocardiograma lo que podemos ver son signos de hipertrofia ventricular derecha. Recuerden que los signos de hipertrofia ventricular derecha básicamente va a ser un eje desviado hacia la derecha y una alteración en la progresión de la onda R, donde vamos a tener complejos positivos en B1 y en B2, donde normalmente deberían ser negativos, y en B5 y en B6 podemos incluso ver un complejo que tiene un componente del QRS que es más negativo que positivo. En la radiografía de tórax podemos ver crecimiento de cavidades derechas, entonces podemos ver una cardiomegalia, un índice cardiotorácico superior a 0,5 a expensas de cavidades derechas, y podemos ver signos radiológicos de hipertensión pulmonar precapilar y postcapilar. Recuerden que los signos de hipertensión pulmonar precapilar es un ensanchamiento de los ilios, mientras que la hipertensión pulmonar postcapilar es el paciente que tiene una placa de falla cardíaca, cardiomegalia, signos de edema pulmonar en fase intersticial y en fase alveolar y demás. En cuanto a los paraclínicos, va a ser según la etiología. Eso sí, digamos que no va a ser constante en la hipertensión pulmonar, sino que va a ser dependiente de etiología. El abordaje entonces de cuando sospechamos una hipertensión pulmonar es en primer lugar tener una historia clínica completa para determinar cómo son los síntomas, hacer una muy buena enfermedad actual, una buena detalle de los antecedentes que nos puedan orientar hacia cuál es la posible etiología de esa hipertensión pulmonar. Lo segundo que tenemos que hacer es descartar diferenciales. Lo tercero que tenemos que hacer es determinar cuál es la probabilidad de que ese paciente verdaderamente tenga hipertensión pulmonar y finalmente diagnosticarla. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, es decir, el segundo punto que tenemos que tener en cuenta, está la falla cardíaca de predominio izquierdo que no esté generando hipertensión pulmonar. Tenemos lo que es propiamente la enfermedad coronaria, la hepatopatía. Recuerden que la cirrosis puede ser, por ejemplo, un síndrome hepatopulmonar o cosas por el estilo que no son propiamente hipertensión pulmonar. Podemos tener síndrome de Budd-Chiari, entre otras. Cuando hablamos de ese tercer punto, que era determinar la probabilidad de que el paciente verdaderamente tenga hipertensión pulmonar, aquí es donde entra un papel vital de un examen que hay que pedirle a los pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar, que es el ecocardiograma. ¿Listo? En el ecocardiograma, lo que vamos a valorar, según la última guía de la Sociedad Europea del 2015, y ya vamos a hablar de por qué, es esto, que es la velocidad de regurgitación tricuspidia. Entonces, si la velocidad de regurgitación tricuspidia es menor a 2,8 y no hay signos ecocardiográficos sugestivos de hipertensión pulmonar, que ya vamos a mencionar cuáles son, vamos a decir que ese paciente tiene una probabilidad baja. Mientras que, si tenemos un paciente que tiene una velocidad de regurgitación tricuspidia entre 2,9 y 3,4 o tiene una velocidad de regurgitación tricuspidia menor a 2,8, pero en este caso sí tiene signos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar, vamos a decir que tiene una probabilidad intermedia. Y por último, los pacientes que tengan una velocidad de regurgitación tricuspidia mayor a 3,4 o que la tengan entre 2,9 y 3,4 más signos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar, vamos a definir que son pacientes con una probabilidad alta. Y aquí entra otra cosa que muchos dirán, pero uy, a mí me habían dicho que era con la PSAP, que uno siempre le dicen en cuánto estaba la PSAP del eco. Resulta que la PSAP tiene una pésima correlación con el verdadero valor de la presión pulmonar. Ya les voy a mostrar un estudio que valida eso, entonces actualmente no se recomienda. Sin embargo, pues teniendo en cuenta que no en todos los ecocardiogramas les reportan la velocidad de regurgitación tricuspidia, les traigo aquí cómo se hace según la PSAP, para que lo tengan en cuenta, pero lo ideal es utilizar la velocidad de regurgitación tricuspidia y los signos ecocardiográficos que vamos a hablar ahorita. Según la PSAP, una probabilidad baja es menor a 36, una probabilidad intermedia es entre 36 y 50 y una probabilidad alta es mayor a 50. Recuerden que la PSAP es una estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente esto aplica para los dos, uno estudia probabilidad intermedia y alta. Ahí uno dice, listo, tengo que hacerle un diagnóstico. Entonces lo que les mencionaba de la PSAP es esto. Sale este artículo en el CHES en el cual dicen, vea, confirmamos que en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar la estimación de la PSAP es muy inaceptable. O sea, de verdad no tiene una buena correlación. Incluso uno encuentra en este artículo que el valor que le dan a uno de PSAP estimada, o sea, la estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar que le dan a uno de estos pacientes es de más o menos 15. Es decir,
volvamos acá. Si a mí me dan una PSAP de 40, que teóricamente estaría en probabilidad intermedia, esa cosa puede ser o 35 o 55, es decir, puede no tenerla o puede tener una probabilidad alta de tenerla. Entonces la PSAP es una aproximación que es inexacta, muy inexacta para predecir la probabilidad de hipertensión pulmonar, y es por eso que actualmente y según las últimas guías lo que se prefiere es únicamente la velocidad de regurgitación tricuspidia, que sí tiene validación para hacer esta correlación con la probabilidad, y los signos ecocardiográficos, que son estos: un diámetro basal del ventrículo derecho en comparación con el ventrículo izquierdo mayor a 1, aplanamiento del septum interventricular, que nos habla de sobrecarga del ventrículo derecho, aceleración de la salida del ventrículo izquierdo menor a 105 milisegundos, esto quiere decir que se está enfrentando el ventrículo derecho a una mayor poscarga, o sea, hipertensión pulmonar. Velocidad de regurgitación pulmonar mayor a 2.2, un diámetro de arteria pulmonar mayor a 25, porque eso nos habla de un aumento en la presión de la circulación pulmonar, un diámetro de vena cava inferior mayor a 21, porque nos habla de compromiso retrógrado con dilatación de la cava, y con un colapso expiratorio menor a 50. Recuerden que cuando nosotros expiramos colapsamos los grandes vasos. Si se colapsa menos del 50% es porque está sobrecargada esa cava, y usualmente es porque tiene sobrecarga del ventrículo derecho, y la sobrecarga del ventrículo derecho pues es por una sobrecarga pulmonar. Área auricular al final de la sístole mayor a 18 centímetros cuadrados, o sea, una área auricular nos dice que la aurícula está guardando más sangre de la que debería. Y todo esto nos habla, como les decía, de disfunción de ventrículo derecho, porque a fin de cuentas en el ecocardiograma yo lo que voy a ver no es la circulación pulmonar, sino la repercusión sobre el corazón que hay del aumento en la presión de esa circulación pulmonar, que es precisamente la disfunción del ventrículo derecho. Una vez yo digo, listo, el paciente tiene una probabilidad intermedia o tiene una probabilidad alta, pasamos entonces a hacer el diagnóstico propiamente de la hipertensión pulmonar. Y aquí nuevamente tenemos como una lista del paso a paso que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es determinar si es probable que eso sea del grupo 2, es decir, si tiene falla cardíaca. Si tiene falla cardíaca, muy probablemente sea por eso la hipertensión pulmonar. Si la cosa no va por ahí, entonces determino si puede ser de grupo 3 o de grupo 4, es decir, tiene una neumopatía crónica o tiene una enfermedad tromboembólica crónica que me lo explique. Si la cosa no va por ahí, entonces le hago un cateterismo derecho, que el cateterismo derecho es el gold estándar, es con lo que yo verdaderamente mido directamente la presión de la arteria pulmonar para con eso determinar unas variables que me van a decir si el paciente es una hipertensión pulmonar del grupo 1, es decir, pulmonar arterial, o del grupo 5, multifactorial. Y por último, sea cual sea la estadificación, lo que voy a hacer es clasificarle la severidad de la hipertensión pulmonar a ese paciente. Empecemos entonces con la parte 1, grupo 2. Entonces aquí hay que valorar según historia clínica y según ecocardiograma. Si el paciente tiene signos de falla derecha, es decir, de crecimiento de ventrículo derecho, pero también de crecimiento de ventrículo izquierdo, es decir, tiene una hipertrofia biventricular, puede que yo me oriente a que si el paciente tiene falla cardíaca. Si tiene toda la clínica de falla cardíaca, tiene un antecedente de un infarto, cardiopatía isquémica, pues muy probablemente me oriento hacia que el paciente tiene falla cardíaca y esa es la causa de su hipertensión pulmonar. Muchas personas han tratado de decir, venga, pues utilicemos el ecocardiograma. Si a todos les vamos a pedir un ecocardiograma, pues miremos de una vez en el eco si tiene o no falla cardíaca. Claramente, pues, si tiene una falla cardíaca con fracción de eyección reducida, no hay dudas. Pero el problema es qué pasa si tiene una fracción de eyección preservada. ¿Qué cambios vamos a considerar significativos para decir si tiene hipertensión pulmonar? Usualmente lo que más se considera que mínimamente debe estar es una dilatación de la aurícula izquierda, porque si se dilata la aurícula izquierda quiere decir que ya hay un compromiso retrógrado desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula y muy probablemente hacia la circulación pulmonar. Pero no es muy claro verdaderamente desde qué punto un ecocardiograma nos va a decir si un paciente tiene o no la hipertensión arterial, la hipertensión pulmonar, secundaria al grupo 2. En tal caso de no ser suficientes, es decir, uno no queda claro, uno dice no tiene clínica de falla, no estoy muy seguro, no pareciera, paso entonces a determinar el segundo punto, que era grupo 3 y grupo 4, es decir, neumopatía crónica y tromboembólica crónica. Para aquí lo que más me va a servir pues es un TAC de alta resolución, una tomografía axial computarizada pulmonar de alta resolución en donde yo voy a buscar hallazgos de neumopatías crónicas, EPITS, NINE, NIU, cualquiera de estas, neumonía intersticial usual, neumonía intersticial no específica, neumonía organizativa crónica, hallazgos de POC u otros diferenciales. Puedo ver pruebas de función pulmonar en donde un DLCO menor a 40 me habla de alteraciones en la difusión secundarias a fibrosis pulmonar.
Y puedo valorar también lo que es la caminata de los 6 minutos y la polisomnografía, ver si hay hipoxemia, ver si hay SAOS o alguna otra alteración. Es importante acá y voy a resaltar esto, la caminata de los 6 minutos. No tanto porque sea muy útil para la parte del diagnóstico, sino porque característicamente, ahorita que hablemos del manejo, todos los estudios que se han hecho para validar los manejos de la hipertensión pulmonar lo que hacen es determinar la mejoría en esto, en la caminata de los 6 minutos, como para que lo tengan en cuenta. Y por último tenemos la gammagrafía BQ para valorar la posibilidad de que el paciente tenga una enfermedad tromboembólica crónica. Si por ahí no fue la cosa, TAC normal, todo está normal, el paciente no tiene alteraciones en los pulmones que sean neumopatías o tromboembolismos crónicos, me queda solo entonces el grupo 1 y el grupo 5, que básicamente va a ser estos pacientes. Pacientes que tengan una probabilidad baja con muy alta sospecha clínica, pacientes sin evidencia del grupo 2, 3 o 4 en todos los exámenes anteriores que mencionamos, pacientes con hipertensión pulmonar severa que no se relaciona con la neumopatía que se encuentra, es decir, tiene una hipertensión pulmonar que en el eco me da para una velocidad de regurgitación tricuspida por encima de 3-4, tiene toda la clínica, está súper mal, pero yo le veo un poquitico de enfisema sugestivo de POC. Pues ese poquitico de enfisema no me parece que me explique todo lo que tiene el paciente. Ese sería un escenario donde digo, de pronto hay algo adicional y tengo que buscar una hipertensión pulmonar del grupo 1 o del grupo 5. Que haya propiamente sospecha del grupo 1 porque tiene diagnóstico de esclerodermia, porque tiene diagnóstico de sarcoidosis o algo por el estilo. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es valorar el cateterismo derecho. Lo voy a hacer un cateterismo derecho y en el cateterismo derecho me van a importar sobre todo 3 medidas. Esta, ¿cierto? Que es la presión media pulmonar arterial. Esta, la PAWP, que es lo que le dicen la presión de cuña. Y la resistencia vascular periférica. Conforme a estos 3 yo voy a poder determinar qué está ocurriendo en ese pulmón en términos hemodinámicos. Entonces puedo hablar de una hipertensión pulmonar precapilar, que sería básicamente la del grupo 1, principalmente la que yo estaría pensando ahí, porque 3 y 4 teóricamente ya las descarté, y la 5 podría estar, pero bueno, digamos que más que todo suele ser la 1, que va a ser una presión arterial media elevada, como la definimos ya previamente, mayor de 20, pero una presión de cuña menor de 15, porque cuando yo tengo una presión de cuña mayor de 15, eso me habla de alteración postcapilar, que ahí usualmente yo hablo o del grupo 2, que teóricamente ya lo tendría que haber diagnosticado con electro y con todo lo demás, y en ocasiones del grupo 5. Miren cómo el grupo 5 puede estar en solo precapilar, en postcapilar o en la que tiene combinada pre y postcapilar. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces cuando uno toma un cateterismo derecho, lo primero que tiene que hacer es confirmar que el paciente verdaderamente tenga hipertensión pulmonar mayor a 20. Lo segundo que uno tiene que hacer es ver la presión de cuña, porque si la presión de cuña está alta, eso no es grupo 1, porque me habla de congestión postcapilar, es decir, congestión que viene desde las venas pulmonares. Y por último veo la resistencia vascular periférica y con eso me puedo orientar un poco más. Entonces con el cateterismo derecho, básicamente este es el resumen porque ya dijimos lo que fue grupo 2, 3 y 4, teóricamente ya los tuve que haber diagnosticado. Entonces en el grupo 1 va a ser el paciente con hipertensión pulmonar, con una resistencia vascular periférica aumentada, pero con una presión de cuña normal. Mientras que el grupo 5 va a tener una presión arterial elevada, pero la resistencia va a estar variable y la presión de cuña también va a estar variable. Una vez yo digo, listo, ya diagnostiqué la hipertensión pulmonar, ya sé que es grupo 1, 2, 3, 4 o 5, lo último que queda es estadificar la severidad. Ya habíamos hablado de una clasificación que era sintomática, que era la de la OMS, pero también existe una clasificación de severidad conforme a los hallazgos en el cateterismo. Entonces vamos a hablar, según el último simposio mundial de hipertensión pulmonar, de una severidad leve cuando está entre 20 y 30 milímetros de mercurio, una severidad moderada 30 a 34 y una severidad severa, valga la redundancia, cuando es mayor a 40 o cuando es mayor a 25 con una presión arterial elevada y o un índice cardíaco menor a 2 litros por minuto por metro cuadrado. Todo esto con cateterismo derecho. Tenemos un problemita, y es que si se dieron cuenta, el cateterismo derecho se reservaba casi que para el final. A todo el mundo no había que estarle haciendo cateterismo derecho. Entonces existe también una clasificación conforme al ecocardiograma con la PSAP estimada. ¿Cuál es el lío? Lo que ya hablamos de la PSAP, que esa PSAP es más o menos 15, perdón. Miren que aquí hablan de 25,
¿cierto? Es en el catéter, recuerden que ya es 20, está clarísimo eso según la última definición, y es así, 20 a 30, 30 a 34 y por encima de 35. Si aquí yo estoy mal con ustedes, qué pena con ustedes, la cebra es por encima de 35. Pero entonces recuerden que esto ya no es 25 sino 20 según el último consenso. En el ecocardiograma, que es lo que les estaba comentando, cuando yo no le puedo hacer un cateterismo pulmonar o cuando no se le hace porque es claro que es de grupo 2 o de grupo 3, voy a terminar con el ecocardiograma una hipertensión pulmonar leve entre 20 y 40, moderada entre 40 y 60 y severa cuando es mayor a 60 milímetros de mercurio, la PSAP estimada. Este sería más o menos el resumen de lo que hemos hablado, que es lo que nos propone la guía europea. Nos dice, vea, tiene signos, síntomas o algo sugestivo de hipertensión pulmonar, sáquele un ecocardiograma. Y con el ecocardiograma vamos a ver la probabilidad. Si la probabilidad es baja, porque la velocidad de regurgitación tricuspidia está muy baja, porque no tiene signos ecocardiográficos de hipertensión pulmonar, listo, búsquele otra causa. Si la probabilidad es alta o intermedia, lo primero que tenemos que pensar es hacer una muy buena historia clínica y determinar si hay la posibilidad de que sea por falla cardíaca izquierda. Si tengo un diagnóstico de falla cardíaca izquierda o una neumopatía crónica confirmada, listo, la cosa va por ahí, es un grupo 2 o un grupo 3, listo, para que lo tengan en cuenta. Ahora, si no va la cosa por ahí, no es un grupo 2 o un grupo 3, la guía les dice, pídale una gammagrafía BQ, porque con la gammagrafía BQ vamos a ver si es grupo 4, tromboembólica crónica. Si la cosa no va por ahí, listo, nos queda o un grupo 1 o un grupo 5. Sacamos el cateterismo derecho y valoramos presión arterial media mayor a 20, recuerden, porque esto es de 2015, el último consenso es más reciente. Presión arterial media mayor a 20, la cuña menor a 15 y una resistencia vascular periférica mayor a 3, sí, listo, es una hipertensión pulmonar arterial, muy probablemente un grupo 1. Y busco ya los diagnósticos específicos que hablaremos ahorita más adelante. Hablemos entonces un poquito más a fondo de esta, quizá que es la más importante, que digamos es la que propiamente toca abordar en este tema, porque las otras se abordan en sarcoidosis, en hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar arterial, es propiamente la hipertensión pulmonar que se maneja con todos los medicamentos que existen para este propósito. Entonces la del grupo 1, que es la hipertensión pulmonar arterial, tiene una prevalencia aproximada de 5 a 52 habitantes por cada millón y afecta más a mujeres, jóvenes y caucásicas. La principal etiología a nivel mundial es la esquistosomiasis, parece algo que uno de entrada no se creería, pero sí es un parásito, la causa más común de hipertensión pulmonar arterial, y la prevalencia va a ser variable de la etiología, siendo la más prevalente la esclerodermia y las cardiopatías congénitas. Entonces, cuando hablamos de las posibles etiologías de esta hipertensión pulmonar arterial, o lo que sería del grupo 1, podemos hablar de la que es idiopática, nunca supe por qué fue, la que es genética, que es por mutaciones del receptor de proteína morfogénica ósea 2, drogas y toxinas, enfermedades del tejido conectivo, VIH, hipertensión portopulmonar secundaria, cirrosis hepática, cardiopatías congénitas, esquistosomiasis, hipertensión pulmonar persistente del neonato y enfermedad pulmonar venoclusiva crónica. Son un montón de diagnósticos, pues digamos que el propósito no es hablar de detalle de cada uno de ellos porque el video quedaría demasiado extenso, sino que sepan que hay muchas etiologías y muy probablemente si ustedes llegaron al punto de que diagnosticaron una hipertensión arterial del grupo 1, eso lo tiene que estar viendo un internista o un neumólogo para hacer el diagnóstico definitivo. La fisiopatología del grupo 1 básicamente se define o se resume en estas dos palabras, vasculopatía proliferativa, en donde lo que tenemos es vasoconstricción, proliferación celular que lleva a un engrosamiento de la íntima, fibrosis propiamente de los vasos y microtrombosis. Todo esto debido a que genera un aumento de sustancias vasoactivas con una disminución de sustancias vasodilatadoras que a fin de cuentas llevan toda esta remodelación, vasoconstricción y demás a que haya un aumento en la resistencia y en la presión de las arteriolas y finalmente eso se refleja en un aumento de la presión arterial pulmonar.
Entonces, a nivel genético, como les había dicho, lo más descrito es la mutación del receptor de proteína morfogénica ósea 2, pero también hay otras mutaciones descritas como la de la endotelina. Drogas y toxinas, las que más se han relacionado son los factores de crecimiento. Las enfermedades del tejido conectivo como la esclerodermia básicamente es por inflamación y fibrosis de las arteriolas pulmonares. Las cardiopatías congénitas son por sobreflujo pulmonar. Miren que si bien es una cardiopatía congénita no tiene nada que ver con falla izquierda, simplemente es una cardiopatía que lleva sobreflujo pulmonar y finalmente puede llevar a hipertensión pulmonar, como por ejemplo un síndrome de Eisenmenger. El VIH, porque el VIH se ha visto que aumenta la endotelina y inhibe el receptor de proteína morfogénica ósea 2. La hipertensión portopulmonar, porque la cirrosis en este escenario genera un aumento de sustancias vasoconstrictoras. La esquistosomiasis básicamente es por embolización de huevos, que lleva una inflamación de las arteriolas donde se taponan estos huevos, que genera unos granulomas eosinofílicos. Y la enfermedad veno-oclusiva crónica, que es un diagnóstico casi que de descarte porque ya ninguno de los otros se logró determinar, es una fibrosis diseminada de las arteriolas pulmonares. El diagnóstico entonces pues va a ser con cateterismo derecho, como ya habíamos mencionado, con una hipertensión pulmonar mayor de 20, una resistencia vascular periférica aumentada, pero una presión de cuña disminuida. Y tiene que haber ausencia de los otros grupos, que sería, digamos, lo que uno haría previo a llegar al diagnóstico de esto, como ya vimos en el abordaje. Este es quizá un punto que es muy importante o el más importante de esta sección de lo que sería la hipertensión del grupo 1, que es el manejo de estos pacientes. El manejo es en primer lugar prevención. No existe propiamente un manejo etiológico de la hipertensión pulmonar, sino que ya lo que se hace es un manejo para aliviar la presión, pero no se puede hacer propiamente un manejo etiológico. Entonces prevenirla, hacer un buen manejo de las causas. Si es un VIH, hacer un manejo temprano con terapia HAART. Si es una enfermedad autoinmune, tenerla controlada y que no esté activa, y así sucesivamente. Una vez se instaura, pues se le hace un manejo de base en donde tenemos lo que es oxígeno y ejercicio, los diuréticos si hay sobrecarga de ventrículo derecho, la vacunación muy importante de todo lo que es el neumococo y la influenza, y cada vez más es discutido el papel de la anticoagulación. Anteriormente se consideraba que tocaba anticoagular a todos, ahora no es muy claro realmente el beneficio si existe o no de anticoagular a estos pacientes. Y el manejo dirigido, que básicamente es el que va orientado a disminuir la presión pulmonar, la presión de la vasculatura pulmonar, en donde tenemos los calcioantagonistas con un uso muy limitado que ya vamos a mencionar ahorita, los agonistas de las vías de las prostaciclinas, los agonistas del receptor de endotelina y los potenciadores del óxido nítrico o de la vía del GMP cíclico. Las indicaciones para oxigenoterapia crónica básicamente son pacientes que todo el tiempo estén desaturados, que tengan core pulmonal asociado a una PaO2 menor a 60, que tengan un electrocardiograma con evidencia de P pulmonar en presencia de core pulmonale. Recuerden que core pulmonale es una falla cardíaca derecha secundaria a una neumopatía crónica primaria. O sea, básicamente es que la hipertensión pulmonar arterial llevó a una falla cardíaca derecha. Hematocrito mayor al 55% o evidencia clínica de falla cardíaca derecha y otras situaciones específicas. Entonces, este es el manejo avanzado que decíamos o manejo dirigido que se le hace a estos pacientes. Los calcioantagonistas se utilizan básicamente solo en los pacientes que tienen test de vasorreactividad positivo. Y este test solo se puede realizar a los pacientes que tienen etiología idiopática o que tienen etiología congénita. De resto no sirve. Y solo sirve para pacientes con OMS grupo 1 a 3. Esto es la clasificación de la sintomatología, lo que habíamos hablado que era como el NIHA, así. Se puede dar con nifedipino o con diltiazem. Los agonistas de las prostaciclinas tenemos el epoprostenol, que es la primera línea intravenosa que requiere un catéter venoso central y básicamente solo se va a usar en refractariedad en OMS4, pues precisamente por lo que implica su administración. Tenemos el teprostinil, que es subcutáneo e inhalado, en donde se utiliza en OMS 2 y 3. Tenemos el Hiloprost, que es inhalado 6 a 9 veces por día. Esto es quizá el único problema del Hiloprost, que toca darlo un montón de veces al día. Y tenemos el Celexipac, que es vía oral y se puede utilizar en OMS 2 a 3. En cuanto a los agonistas del receptor de la endotelina, tenemos los aselectivos, en donde está el ambrisentan, o los no selectivos, que es el macitentan y el bosentan. Se utilizan en OMS 2 a 4 y los eventos adversos que tenemos asociados es el edema periférico y la hepatotoxicidad. Y en cuanto a los potenciadores del óxido nítrico de la vía del GMP cíclico, tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que es el sildenafil, el taldalafilo, y también tenemos aquí el vardenafil. Los que más tienen evidencia son estos dos.
Y es esto por el que, no sé, los que han visto el video de síndrome coronario agudo, y si no, yo siempre se los digo, es cuando uno le va a poner nitratos a un paciente, por ejemplo, que está infartado, uno no solo le puede preguntar si toma Viagra, porque hay muchos pacientes que toman Viagra sin saber que lo están tomando, porque les dicen que están tomando sildenafil, que el sildenafil es el mismo Viagra. Entonces el Viagra, pues digamos así como vasodilata las venas a nivel del miembro reproductivo masculino, también las vasodilata a nivel de las arteriolas pulmonares, y por eso disminuye la presión arterial de este nivel. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Uno siempre a los pacientes no les pregunta si toma Viagra, sino si toma también sildenafil o taladafil o algo por el estilo. Y en los estimulantes del GMP cíclico tenemos lo que es el Riociguat. Entonces, como ven, tenemos varias opciones terapéuticas. La pregunta es cómo las mezclo todas, qué puedo mezclar, qué no puedo mezclar. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando va a decidir ponerle un manejo avanzado a un paciente es hacer el test de vasorreactividad a estos pacientes, los de idiopática, los de etiología genética o los de etiología por drogas y toxinas. Si el test de vasorreactividad es positivo, le puedo poner el calcio antagonista, si no, no sirve el calcio antagonista. Y ya el resto va a ser el manejo según la clasificación de la OMS. Entonces la clasificación 1 usualmente es observación versus monoterapia. Cuando tiene un MS 2 a 3 usualmente es una terapia dual con un potenciador del óxido nítrico y del GMP cíclico, o sea, puede ser o Riociguat o cualquiera de estos de sildenafil o taldalafil, y se adiciona un antagonista de endotelina. Entonces ambrisentan, bosentan o alguno de estos. Mientras que en el estadio 4 usualmente es que ya se empieza a hacer uso de los prostanoides. Como ustedes se dieron cuenta, los prostanoides ya hay unos que son inhalados y vía oral, y los prostanoides cada vez más se están tratando de hacer estudios para valorar la utilidad de ellos en este segundo punto, y no solo cuando es completamente refractario el paciente. Esto es lo que quiere decir el test de vasorreactividad y las definiciones de si el paciente responde o no. Tiene que haber una reducción de la presión arterial media mayor a 10 milímetros de mercurio o un valor absoluto menor a 40 milímetros de mercurio, ¿cierto? Pues para que lo tengan en cuenta, y se define como larga respuesta los pacientes que todo el tiempo están en NIHA clase 1 a 2 con respuesta hemodinámica sostenida por lo menos un año después de haber iniciado los calcioantagonistas. En cuanto a qué combinar, este es el mejor estudio que hay quizá, que es el Ambition, en donde está la combinación de ambrisental más taladafilo, y por eso la mayoría de las guías recomiendan inicialmente mezclar a estos dos, ambrisentan con tadalafilo. Porque le fue bien, no es porque lo hayan comparado contra otras combinaciones, sino porque les fue bien, les fue mejor en términos de falla clínica y en términos de, pues comparados con la monoterapia ambrisentan o tadalafilo. Pero pues no se han comparado propiamente así cabeza a cabeza. Hay evidencia de otras combinaciones y se pueden mezclar. Lo importante es no mezclar inhibidores de fosfodiesterasa 5 con Riociguat, o sea, taladafilo o sildenafilo con Riociguat, que era el potenciador del GMP cíclico. No mezclarlos porque actúan sobre la misma vía. La idea es mezclar uno de estos dos con los agonistas de la endotelina. El manejo agresivo que se le puede plantear a estos pacientes finalmente es... digamos que básicamente en ese grupo 4 que habíamos mencionado, los pacientes que tenían un grupo 4, pero también se podría considerar incluso antes a los pacientes que tengan alguna de estas características, como que tengan evidencia ecocardiográfica de falla cardíaca derecha, que tengan signos de hipocapnia y muchas otras, el índice cardíaco menor a 2 litros por minuto por metro cuadrado y demás. Y ahí es donde se plantea eso de ponerle de pronto incluso una parenteral, que sería el uso del epoprostenol. Finalmente, si el paciente es completamente refractario a pesar de los medicamentos que se le han puesto, se le puede generar un shunt de izquierda a derecha, donde lo que se le hace usualmente es una septostomía atrial, en lo que se hace es una comunicación auriculoventricular. Como este paciente tiene tan aumentadas las presiones del ventrículo derecho, va a formar un shunt de derecha a izquierda. Claramente esto va a generar un paso de sangre desoxigenada a la circulación sistémica, pero en esos escenarios incluso se prefiere la hipoxia que la sintomatología del paciente. Otra opción es el shunt de Potts, que es digamos la recanalización del ductus arterioso persistente. Este todavía está en estudios, no es claro, pues digamos que falta para poder, digamos, recomendarlo así más generalmente. Y finalmente el trasplante es lo último que se le puede ofrecer a estos pacientes cuando tienen sintomatología severa pese a manejo completo, enfermedad rápidamente progresiva o los pacientes con enfermedad venoclusiva crónica o hemangiomatosis. Este sería más o menos el resumen de lo que hemos hablado. Tenemos un paciente que no ha recibido tratamiento, le confirmé la hipertensión arterial, la hipertensión pulmonar arterial,
y le hago un test de vasorreactividad, recuerden, solo si es idiopática, congénita o asociada a drogas. Si es vasorreactivo, le inicio calcioantagonistas. Si no cumple con eso o pues no es ninguna de estas tres etiologías, le miro el riesgo conforme a la clasificación de la OMS y a las otras características que mencionamos que se podían tener en cuenta. Y con eso valoro si le pongo solo monoterapia, si le pongo combinación, que es usualmente lo que se hace, o si incluso ya me toca ponerle al paciente un prostanoide. Entonces recuerden que la combinación idealmente es o con el riociguat o con los inhibidores de la fosfodiesterasa, sildenafil, tadalafil, junto con un agonista de endotelina, ambrisentan, mosentan, bosentan, alguno de estos. Si no funciona esa combinación o algo por el estilo, ya pasamos a utilizar prostanoides. Si no funcionan los prostanoides y el paciente ya está con todo el manejo clínico, pues ver si se le puede hacer un shunt y finalmente si hay la posibilidad de hacerle un trasplante. El seguimiento de estos pacientes se hace cada 3 meses en pacientes sintomáticos o que están con manejo parenteral, cada 6 meses en el resto de los pacientes, y la idea es esta, como les decía, valorar la caminata de 6 minutos porque esto es lo que verdaderamente nos habla de la efectividad del manejo, porque todos los estudios que se han hecho valoran es esto, la caminata de 6 minutos. En cuanto al pronóstico del paciente varía según la causa, pero hay unos factores de mal pronóstico definidos como que la enfermedad ya haya durado más de 5 años, que tenga una sintomatología severa, un OMS 3, 4, que sea refractario al manejo, que tenga comorbilidades de base, que sea secundario a una enfermedad reumatológica, esclerodermia, pésimo pronóstico, y que sea de etiología genética por mutación del receptor de la proteína morfogénica ósea 2. Aquí hay otras características que nos pueden hablar del pronóstico, como si tiene signos o no de falla cardíaca derecha, cómo ha sido la progresión de los síntomas, si tiene síncope, cómo está la caminata de 6 minutos, y de acuerdo a eso la guía europea nos dice, vea, el paciente está en bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto, que esto es lo que nos podría servir también para diferenciar si al paciente le damos monoterapia, terapia dual o incluso consideramos el inicio una vez de la terapia con prostanoide intravenoso. Lo último que nos quedaría hablar es unos detalles chiquiticos de los otros grupos. Lo más importante era lo del grupo 1. Del grupo 2, que es por falla cardíaca izquierda, básicamente es por cualquier alteración que pueda llevar a falla cardíaca. Para repasar falla cardíaca pueden ver el video de falla cardíaca. La fisiopatología básicamente es por congestión, que lleva una hipoxemia transitoria y recurrente y alteraciones en la oxigenación en el sueño. Inicia postcapilar, pero puede progresar a ser pre y postcapilar. Por eso es que a pesar de tener una presión de cuña elevada, se puede presentar también con una resistencia vascular periférica elevada. Tiene síntomas de falla cardíaca e hipoxemia. Y digamos que en el cateterismo lo que podríamos ver es una presión arterial pulmonar mayor a 20, la presión de cuña elevada, que no es necesario para el diagnóstico, como ya habíamos hablado en el abordaje. O sea, solo si el paciente tiene toda la clínica, pues ya se lo atribuyo a eso. El manejo es etiológico, listo, o sea, le manejo la falla cardíaca con todo el manejo de falla cardíaca con fracción de eyección disminuida, diuréticos y oxígeno si lo necesita, y ya, de resto no se recomienda el manejo avanzado. Hay algunos estudios que dicen que podría servir el sildenafil o el tadalafil, pero eso es solo en estudios. No hay nada que nos diga que verdaderamente podamos hacer uso de prostanoides, riociguat, nada de eso. En cuanto a la de neumopatía crónica o hipoxémica crónica, que sería la del grupo 3, la prevalencia varía según la etiología. En el EPOC puede ser del 25 al 90%, en las EPITS del 30 al 90% y en el SAOS del 20 al 30% de los pacientes que teniendo la enfermedad tienen hipertensión pulmonar. La fisiopatología, como ya habíamos hablado, es por vasoconstricción hipóxica que lleva a remodelación vascular, y la presentación clínica de la etiología, que va a ser muy similar a la hipertensión pulmonar. ¿Sí? Entonces lo importante básicamente es en todo paciente con neumopatía crónica que ustedes vean que hay posibilidad de que tenga congestión de cavidades derechas porque está haciendo edema periférico, porque tiene un S2 reforzado, porque tiene una P pulmonar en el electro, cosas por el estilo. Sospechen que el paciente pueda tener una hipertensión pulmonar ahí de base. A los pacientes, una vez les da la hipertensión pulmonar, se les tumba un montón la tasa de supervivencia. Un EPOC de por sí no tiene muy buen pronóstico, pero cuando le sumo una hipertensión pulmonar, el pronóstico le baja un montón. En el cateterismo derecho tenemos una presión arterial pulmonar elevada mayor a 20, una presión de cuña disminuida de 15, y nuevamente no es necesario para el diagnóstico. Si está muy claro que es secundaria a esa neumopatía, no hay por qué hacer cateterismo. El manejo es etiológico. Se utilizan diuréticos y oxígenos y no manejo avanzado. Aquí tenemos estudios donde les ha ido peor y aumenta la mortalidad del uso, por ejemplo, de lo que es ambrisentan, bosentan, tadalafil y demás. En cuanto al grupo 4, obstrucción de arterias pulmonares, la incidencia más o menos es del 1 al 5% en los sobrevivientes de TEP.
No necesariamente requiere un antecedente de TEP diagnosticado. A veces son pacientes que simplemente hicieron muchos tromboembolismos pequeños, nunca hicieron un TEP así masivo, pues, y nunca se diagnosticaron con un TEP y resulta que tienen una tromboembólica crónica. Pero recordar que como ahora se llama por obstrucción de arterias pulmonares y no solo tromboembólica crónica, también puede ser por otros tipos de obstrucciones como tumores, alteraciones congénitas y demás. La fisiopatología no es muy clara, se cree que puede ser por un posible estado hipercoagulable con microtrombosis extensas que llevan a congestión retrógrada. Y pues la presentación va a ser de hipertensión pulmonar, una disnea que va progresando y todo lo que mencionamos al inicio. En el cateterismo derecho, una presión arterial pulmonar mayor a 20, una presión de cuña disminuida y nuevamente este tampoco es necesario para el diagnóstico porque usualmente con la gammagrafía BQ es suficiente para su diagnóstico. El manejo, anticoagulación, este sí a todos hay que anticoagularlos definitivamente, si hay la posibilidad se les puede hacer la tromboendarterectomía, diuréticos avanzados y esta de los otros grupos, o sea vean que grupo 2 y grupo 3 no, sí se puede considerar manejo avanzado si tiene un OMS mayor a 2, en donde el riociguat es el que más tiene evidencia cuando no es factible realizar una tromboendarterectomía. Este es más o menos como el resumen del grupo 4. Anticoagulación de por vida al paciente que se le hace el diagnóstico y valorar con el grupo si es posible o no hacerle la tromboendarterectomía. Si es posible hacerle la tromboendarterectomía se le hace, pero si persiste sintomático, nada, le empiezo de una vez entonces el riociguat. Y si no es posible hacer la tromboendarterectomía, le inicio el riociguat, o sea, se le puede hacer manejo avanzado. Y finalmente, los pacientes de etiología no clara o multifactorial, que es el grupo 5, básicamente es una enfermedad que no está dentro de las otras clasificaciones de la OMS, que como habíamos dicho podían ser desórdenes hematológicos, donde tenemos anemia hemolítica crónica, mieloproliferativos, desórdenes sistémicos y metabólicos, donde tenemos histiocytosis de células de Langerhans, Gaucher, alteraciones del glicógeno, neurofibromatosis, sarcoidosis, otras como enfermedad renal crónica sin hemodiálisis, mediastinitis fibrosante y otras como digamos cardiopatías congénitas complejas. En el cateterismo derecho la presión arterial pulmonar va a estar mayor a 20, la presión de cuña suele estar menor a 15, aunque recuerden que puede estar elevada y aquí sí es necesario para el diagnóstico, qué pena con ustedes, sí es necesario para el diagnóstico. Y para el manejo se hace manejo etiológico, diuréticos y oxígeno, y pues teniendo en cuenta que son un montón de etiologías, por supuesto que no hay evidencia en cuanto a si se puede utilizar o no el manejo avanzado, entonces no hay nada para decir si sí o si no. Entonces pues ahí estamos como un poco atados de las manos para ofrecerles manejo a estos pacientes. Eso sería todo en cuanto a esta presentación de hipertensión pulmonar. Espero les haya gustado mucho y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del video. Esperamos les haya gustado muchísimo y les haya servido, que es lo que más importa. Recuerden que cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios y con todo gusto trataremos de responderles. De igual manera no olviden comentar qué tal les pareció el video y qué otros temas les gustaría que abordáramos en un video adicional. Les recuerdo nuestra nueva página de Instagram @tutoríasmedicinainterna. A través de ahí estamos compartiendo muchísimo contenido académico con ustedes y además estamos permitiendo que sean ustedes quienes decidan el tema del video de la próxima semana. Por último, para no perderse ninguno de los videos, no olviden suscribirse y darle a la campanita. Esto fue Tutorías Medicina Interna.